Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué tienen en común estas palabras? Todas fueron escritas por el apóstol Pablo tras las rejas. Por más oscuras que parezcan las circunstancias, Dios cumple sus propósitos. Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. Buenos días, mi nombre es Pedro Pérez y soy uno de los pastores y ancianos aquí en la iglesia de Cross Point Español. Yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana y como todos los domingos, gracias por permitir que le traigamos la iglesia desde este salón. A todos los que nos están sintonizando también a través de Facebook, les damos la bienvenida. Pues continuando con la serie titulada Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios, la prédica de hoy estará basada en Efesios 5 y la titulé Continuando con nuestro caminar. El punto principal de Pablo en los primeros 3 capítulos del libro de Efesios ha sido explicarnos lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha hecho por nosotros. También nos habló de la obra de reconciliación que Dios ha hecho con los judíos y con los gentiles. Luego, usando la idea de que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos de uno nuevo, creado con la resurrección de Jesús, Pablo nos exhorta a que vivamos como los nuevos hombres y mujeres que somos en Cristo Jesús. Pues hoy veremos en el mensaje de hoy que lo principal que Pablo nos va a estar dirigiendo es, él nos va a estar hablando del amor y de las relaciones conyugales. También nos enseña que todos los miembros de la iglesia deben de someterse los unos a los otros. Y en el matrimonio, las esposas a sus maridos. Les pido que por favor se pongan de pie por un momento para hacer una oración antes de comenzar. Padre amado, gracias por el privilegio que me das de poder estar frente a esta hermosa congregación de Cross Point Español y por poder traerles tu palabra. Te pido que en esta mañana renueves nuestras mentes para que podamos comprender lo que tu palabra dice sobre cómo debe ser nuestra relación contigo y nuestra relación matrimonial. Te pido también que el mensaje que tú tienes para nosotros no lo veamos como un mensaje de superación personal, sino que lo veamos como la forma que tú quieres que vivamos en Cristo. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos hacer realidad en nuestras vidas la forma en que tú quieres que vivamos. Y todo esto, Padre, pues te lo pedimos como siempre, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse. Bueno, estaré conduciendo la prédica de hoy usando la versión La Nueva Biblia de las Américas. Luego de Pablo habernos dicho en Efesios 4 que andemos en el nuevo hombre, que ahora somos en Cristo, ahora nos dice en el primer verso de Efesios 5, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo creo que todos los que hemos tenido hijos, en algún momento los hemos visto a ellos haciendo imitaciones de nosotros. De hecho, yo recuerdo haber visto a mis padres molestos conmigo, porque sentados en la mesa yo me ponía a imitarlos a ellos. Yo pienso que aquí el mensaje de Pablo es bien simple. Al igual que de niños en algún momento nosotros imitamos a nuestros padres, lo que Pablo desea es que hagamos a Dios nuestro modelo y nuestro ejemplo. Alguien escribió lo siguiente: la imitación es la forma más sincera de adulación. ¿Y qué mejor forma de adorar a Dios que imitándolo? El tema de imitar a Dios
es uno que se menciona a través de toda la Biblia, desde Levítico hasta el Nuevo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. Algo que vamos a ver en el pasaje de esta mañana es la idea de caminar. Y Pablo la expresa de diferentes formas. Él nos dice que caminemos en amor, que caminemos en la luz, que caminemos en sabiduría. Y lo hace para explicarnos mediante una analogía la manera que debemos de llevar una vida cristiana. Nuestro comienzo en la vida cristiana es por algo que Dios hace por nosotros y no por ningún esfuerzo nuestro. Solamente Dios es el que puede hacernos nacer de nuevo y nosotros lo que hacemos es recibirlo. Y una vez que Dios nos trae a su familia, Él nos dice, ahora camina. Por eso en el verso 2, Pablo nos dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pablo especifica que quiere que caminemos en amor, demostrando el mismo amor que Él tiene por nosotros. Hoy en día, el tema del amor se ha convertido en un megatema, porque el amor es un anhelo que todo el mundo tiene y todos clamamos. Yo creo que por eso es que Hollywood ha cambiado el significado del amor y lo han reducido a tener meramente una relación sexual. Y ha llegado al extremo de que la frase hacer el amor no se refiere a la idea de que el amor debe de ser sacrificial, como explica la Biblia, sino que se usa para definir un simple acto sexual. Cuando la Biblia describe que el amor debe de ser sacrificial, ¿qué es lo que significa? Significa que debemos de vivir según el modelo sacrificial de Jesús. Y no necesariamente se refiere a hacer un sacrificio que sea monumental en un momento dramático en nuestras vidas. A lo que se refiere es que día a día hagamos pequeños sacrificios y que le demos prioridad a buscar primero el bienestar de la otra persona antes que el nuestro. Y esos pequeños sacrificios que hacemos día a día serán tan valiosos para Dios como el sacrificio dramático que podamos hacer en un determinado momento en nuestras vidas. Luego de Pablo decirnos en los primeros 2 versos que caminemos en amor, en los próximos 2, Pablo hace un contraste de lo que no debemos de hacer al andar en amor. Por eso en el verso 3 él dice, pero que la inmoralidad, y es curioso que la Reina Valera usa la palabra fornicación, y voy a usarla, pero que la fornicación y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Verso 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. En estos versos, Pablo agrupa pecados del contenido sexual que son inmorales y nos deja claro que ni siquiera deberían de ser nombrados en el pueblo de Dios. Cuando Pablo usa la palabra inmoralidad o fornicación, implica adulterio, sexo premarital y una amplia cantidad de actividades sexuales que tienen lugar fuera del matrimonio. Observe también que en el verso 3, Pablo asocia el pecado de fornicación con la avaricia o codicia. ¿Por qué lo hace? Buena pregunta. Pablo lo hace porque la avaricia o codicia es el deseo de tener algo que no nos pertenece. Y aunque puede usarse en un contexto puramente material, también puede usarse en el contexto sexual, refiriéndose a la atracción que podemos sentir por otra persona, aunque esté casada. Pablo especifica que buscar gratificación sexual fuera del matrimonio es una forma de codicia. Como habrán notado, Pablo usa palabras similares para dejar claro el punto que él nos quiere traer. Y en el verso 4 nos dice que tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías
que no son apropiadas, dándonos la idea de que se refiere a un humor sexual inapropiado. También incluye conversaciones insensatas y de doble sentido que puedan incluir, que nos puedan inducir al pecado sexual. Pablo terminó el verso 4 diciendo: más bien tengamos acciones de gracias. Como cristianos debemos de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, incluyendo el don de poder tener relaciones sexualmente con nuestra pareja en el matrimonio. El propósito principal de la relación sexual en el contexto bíblico es la unión del marido y la mujer en una sola carne. Y si Dios lo quiere, del producto de ese amor se procrearán hijos. Luego nos dice que si deciden continuar con una conducta inapropiada, no tendrán herencia en el reino de Dios. Por eso, Pablo nos dice en los siguientes versos, en el verso 5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, y ahí cuando menciona a la persona inmoral, se refiere al fornicario, que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de esas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Lo que Pablo nos quiere decir aquí es que al aceptar a Cristo en nuestras vidas, el viejo hombre ha muerto y ha nacido uno nuevo. Y debido a que somos una nueva criatura en Cristo, debemos de vivir en una forma que refleje ese cambio en nuestras vidas. Y con esto yo no les quiero decir que los cambios en un cristiano van a venir todos a la vez, no van a venir de sopetón. Sopetón, yo no sé si lo entienden todos, pero esa es puertorriquensis. Pues no van a venir todos a la vez, ni serán tampoco instantáneos. Pero ciertamente debe comenzar a haber algún cambio gradual en nosotros. Me encanta esta cita de Charles Spurgeon. Aquí él presenta esta idea. Él dice lo siguiente, y va a estar en pantalla. La gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. En otras palabras, si se va a salvar mi alma, tiene que haber habido un cambio en mi vida. Por eso, si hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, nos incomodará cuando pecamos. En los versos 6 y 7, Pablo también nos advierte que si nos dejamos engañar por los hijos de la desobediencia, la ira de Dios caerá sobre nosotros y nos exhorta a que no seamos partícipes con ellos. Y cuando dice los hijos de la desobediencia, se refiere a la cultura del mundo en donde vivimos que clama solamente: podremos ser felices cuando hacemos lo que queremos. Ahora veremos que en los versos del 8 al 12, Pablo nos exhorta a que pasemos de la oscuridad a la luz. Verso 8. Porque ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que le agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Observen aquí que Pablo, en el verso 8, no nos dice que andábamos en las tinieblas. Él nos dice que nosotros éramos las tinieblas. Pero ahora somos luz en el Señor y nos exhorta a que caminemos como tal. Pablo también nos dice que ahora tenemos el fruto del Espíritu, que es bondad, justicia y verdad. Y por lo tanto, ahora es que podemos caminar en la luz. Y como ya no estamos asociados con cosas relacionadas a la oscuridad, lo que ahora hacemos es exponerlas y desenmascararlas al mundo. Por eso en los versos 13 y 14, Pablo nos dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice:
Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. En el verso 14, Pablo hace una alegoría relacionada con estar dormido. Y nos quiere decir que cuando un cristiano está soñoliento o dormido, es peligroso. Porque aún estando dormidos, podemos parecer estar despiertos. Dormidos podemos hablar, podemos escuchar, caminar y pensamos. Y dormidos caemos en un estado de disminución de conciencia y no tenemos una interacción adecuada con el mundo que nos rodea. Cuando dormimos, ni siquiera estamos conscientes de que lo estamos. Y tan pronto despertamos es que tenemos conciencia del tiempo y de lo que nos rodea. Esa es la forma de Pablo decirnos a nosotros: dejen de llevar una vida cristiana estando sonámbulos, caminando despiertos, caminando dormidos y se creen que están despiertos. Por eso en los versos del 15 al 17 nos dice: por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. Los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Pablo nos dice que como ahora tenemos la luz de Dios para que caminemos con ella, debemos de andar con cuidado y como los sabios, para que aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Y al decirnos que aprovechemos el tiempo, se refiere a que hagamos lo mismo que hace un hombre de negocios en aprovechar cada oportunidad que se le presenta para hacer una venta. En lugar de hacer una venta, nos exhorta a que aprovechemos las oportunidades que tenemos para adelantar el reino de Dios aquí en la tierra y que sea para su gloria. En una congregación tan activa como la nuestra, Dios nos da muchas oportunidades para redimir el tiempo y lo aprovechemos. ¿Por qué? ¿Porque los días son buenos? No, porque los días son malos. Pablo nos exhorta a que busquemos y aprovechemos las oportunidades que tenemos para ministrar y glorificar a Dios, porque la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se va a enfriar. Y en el mundo hay muchas personas que necesitan ser salvos. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo. Ahora veremos que en contraste de lo que hace el mundo al emborracharse, o sea, lo que hace una persona cuando se emborracha con vino, Pablo nos exhorta a estar constantemente llenos del Espíritu. Y nos lo dice en el verso 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. En contraste con la conducta del mundo de embriagarse con vino, debemos de ser llenos del Espíritu. El mensaje de Pablo que nos quiere dar no es que el estar lleno del Espíritu es como estar borrachos. Lo que Pablo quiere hacer es establecer un contraste entre estar borracho y estar lleno del Espíritu Santo. El alcohol o cualquier droga es un depresor que afloja a las personas porque deprime nuestro autocontrol, nuestro equilibrio y nuestro juicio. El Espíritu Santo tiene un efecto totalmente opuesto a eso. En lugar de ser un depresor, es un estimulante que promueve cada aspecto de nuestro ser para que hagamos cosas buenas. Ahora Pablo nos va a hablar de cómo debe de ser nuestra vida espiritual. Y lo veremos en los versos 19 y 20, que dicen así. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con el corazón al Señor. Fíjense que dice con el corazón. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Aquí vemos que cuando estamos llenos del Espíritu, vamos a tener deseos de adorar a Dios y de estimular a otros para que también lo hagan. Y de igual manera, el estar llenos del Espíritu hará que fluya fácilmente nuestro deseo de adorar y saldrá de nuestro corazón en una forma bien sincera. Antes de comenzar a la segunda parte de este capítulo, quiero que tengan claro
lo que Pablo nos ha dicho hasta ahora. Y está en pantalla. Él nos ha hablado sobre el caminar del nuevo hombre. Él nos ha hablado y vimos que el nuevo hombre camina en la luz. Y un aspecto de caminar en la luz es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Porque en nuestro corazón tenemos el deseo de adorar y darle alabanzas a Dios. El último aspecto de estar llenos del Espíritu Santo lo veremos en el verso 21, cuando nos dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Iglesia, solamente estando llenos del Espíritu Santo es que podremos ser sumisos los unos con los otros. Y la sumisión será hecha en el temor de Dios y no en el temor del hombre. La sumisión cristiana se basa en el temor de Dios porque el mismo Dios es quien nos ha puesto en esa posición de autoridad. La palabra en griego, sumisión, es upotazo. Suena fea. Y se refiere a un término militar que indica estar bajo el rango de alguien. El ejército está organizado en una forma que tiene niveles de rangos y debido a eso existen generales, coroneles, tenientes, sargentos y al final los soldados rasos. Y los que tienen un rango menor están obligados a obedecer el que tenga un rango mayor. Les voy a pedir que por favor, por un momento, se imaginen lo siguiente. Existe un soldado raso y él se reporta al sargento. Pero el soldado raso resulta ser más inteligente, talentoso y tiene más carácter que el sargento. Ahora les pregunto, ¿la habilidad superior que pueda tener el soldado raso sobre el sargento cambia en algo la autoridad que tiene el sargento sobre él? Absolutamente no. El punto que deseo hacer es que cuando nos sometemos a alguien, no tiene que ver con que sea mejor, más inteligente o talentoso que nosotros. En términos bíblicos, la palabra sumisión tiene que ver con un orden designado por Dios. La razón de existir rangos en el ejército y en la sociedad es para que no haya confusión. Y hablando de que no haya confusión, ¿por qué Pablo nos dice, sométanse unos a los otros? Gracias por preguntar. Lo que Pablo quiere es que nosotros como cristianos nos veamos con el mismo rango de un soldado raso y apliquemos esa actitud de tener un rango inferior al trato diario que tenemos con las demás personas. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien entra al ejército? Hay muchas películas que han descrito ese momento. Para mí, y a mí me encanta ver películas de guerra, para mí la mejor película que describe lo que sucede cuando una persona entra al ejército es una que se llama Full Metal Jacket. Quizás algunos de ustedes no la han visto, es viejita. Y es de Stanley Kubrick, dejándose a un lado. La película comienza demostrando cómo es que despojan a los soldados rasos de su individualidad. Y lo hacen rapándole la cabeza a todos en la misma forma, dándole la misma ropa interior y dándoles el mismo uniforme. ¿Por qué lo hacen? Porque al enlistarse en el ejército, el reclutado renuncia a su apariencia física, a lo que va a hacer con su vida y a lo que va a hacer con su tiempo. Pablo nos dice que nos sometamos los unos a los otros sin vernos en una forma individual, pero sí como una unidad, como una compañía o como un batallón. Somos individuos, pero no podemos ser individualistas. ¿Y por qué razón debemos de someternos en el temor de Cristo? Por respeto a Dios y por respeto a Jesús. Por eso es que en el verso 21 nos dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las palabras en el temor de Cristo describen cuál debe ser el motivo para someterse los unos a los otros. Y Pablo repite la idea cada vez que habla de someterse. Pablo nos hace un llamado a someternos porque como nuevas criaturas en Cristo ya
ya no nos vemos en una forma individual. Por el contrario, nos vemos como parte de una unidad del cuerpo de Cristo. Y por respeto al Padre y a Jesús, vamos a ser parte del equipo del cuerpo de Cristo. El motivo de nuestra sumisión no debe ser la ley de Dios, sino el respeto a Dios y a Jesús. Aunque Pablo usa la palabra temor de Dios, a lo que en verdad se refiere es a que tengamos un respeto que sea compatible con el amor que sentimos hacia alguien que no queremos decepcionar y que no le queremos hacer daño. Ahora veremos cómo es la sumisión bíblica, cómo es que la sumisión bíblica funciona específicamente en el matrimonio. Perdón. En el verso 22, Pablo dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Les quiero preguntar, ¿qué es lo que distingue un matrimonio cristiano? ¿Hay algo que haga un matrimonio cristiano diferente a uno que no lo sea? La contestación es que sí. Hay algo que distingue el matrimonio cristiano de los demás. Y es Jesús el que hace la diferencia. De hecho, yo creo que si entendemos correctamente este pasaje, nos enseña cómo Jesucristo revoluciona el concepto del matrimonio. Les tengo otra pregunta. ¿Por qué razón Pablo le dice a las esposas que se sometan a sus maridos? Pablo se dirige primero a las casadas, no porque ellas sean el problema más grande, o por algún tipo de caballerosidad hacia ellas, como cuando decimos damas primero. El motivo es porque Pablo tenía en su mente el deseo de entender el concepto de la sumisión, de extender el concepto de la sumisión a toda nuestra vida cristiana. Por eso es que primero lo trajo en consideración en el verso 21, de una manera general, aplicándolo a toda la iglesia. Y con esta misma idea en mente, ahora dice, esposas, ustedes en particular tienen el deber de someterse a sus maridos como al Señor. Si primeramente lo hizo en una forma que nos aplica a todos, ¿cuánto más deberían de hacerlo las esposas con sus maridos en la relación especial del matrimonio? ¿Qué significa someterse? Someterse significa reconocer que alguien tiene legítima autoridad sobre ti. Significa que tú eres parte de un equipo y como un individuo no eres más importante que el funcionamiento de la unidad o del equipo. Someterse es reconocer que existe un orden de autoridad y que en este caso la mujer es parte de un equipo y el equipo se llama matrimonio. Y ella y su marido no son más importantes que el buen funcionamiento del equipo, o sea, el funcionamiento del matrimonio. Como les expliqué anteriormente, la palabra sumisión se deriva de un término militar que literalmente significa estar bajo el rango de otro. Es como decir que yo reconozco que existe un orden de autoridad y tengo un lugar en ese orden, y hay alguien sobre mí en autoridad a quien yo debo de someterme. Cuando nos sometemos a las autoridades de la policía, reconocemos la autoridad que ellos tienen y los obedecemos de acuerdo a la autoridad que ellos representan. Pues de igual forma, cuando nos sometemos a Dios, reconocemos su autoridad y actuamos a consecuencia de ello. Por lo tanto, cuando una esposa se somete a su marido, lo que hace es reconocer la autoridad de su esposo y actúa de acuerdo a ello. Aprovecho para recordarle a las esposas que sumisión, estar sumisa cuando se someten, no significa inferioridad. No significa que ustedes valen menos que el hombre. Si quieren evidencia de eso, observen la forma en que Jesús se sometió al Padre. Y de paso, el Hijo Dios y el Dios Padre son igualmente Dios. Pero el Dios Hijo se somete al Dios Padre no porque Él sea inferior. Se somete al Dios Padre porque entre ellos existe un orden de autoridad.
¿Tiene algún límite la sumisión de la mujer a su marido en el matrimonio? La Biblia no ordena una sumisión generalizada de la mujer a los hombres en la sociedad. Este orden se da únicamente en la esfera del hogar y de la iglesia. Mujeres estén sometidas a sus propios maridos, y ahora vienen las 3 palabras que iluminan todo, como el Señor. ¿Qué significa que estén sometidas a sus propios maridos como al Señor? Algunos dirán que la mujer debe someterse absolutamente en todo a su marido sin cuestionarlo, de la misma forma que se somete al Señor. Esta es una interpretación incorrecta, porque a pesar de que la esposa le debe mucho respeto a su marido, en la Biblia no dice en ningún lugar que una persona debe de someterse a otra como si fuera Dios. De igual forma les pregunto, ¿dice la Biblia que deben de someterse a su empleador y a las autoridades de gobierno? Claro que sí. ¿Quiere decir eso que van a hacer todo lo que le ordene su empleador? ¿Qué tal si les pide que hagas algo indebido, como que mientas, engañas o robes? Absolutamente que no lo van a hacer. En ningún lugar la Biblia dice que debemos de ofrecer una sumisión sin reservas, ni excepciones al hombre, excepto a Dios, solo a Dios. Yo diría que violar eso es cometer un pecado de idolatría. La esposa tampoco debe interpretar la frase como al Señor, como que se someterá a su marido cuando únicamente él tome decisiones y las lleve a cabo de una manera que ella esté de acuerdo. O sea, que cuando la esposa considere que su esposo va a tomar una mala decisión, ella no se va a someter a él. Eso para nada es someterse. En el caso de que difieran en algo, ambos deben de exponer sus puntos, por lo cual difieren, y razonarlo juntos. El marido debe estar abierto a escuchar el punto de vista de ella y considerarlo si es apropiado. El punto que les quiero traer es que el marido no debe tener una actitud machista de que yo soy el que mando aquí. Y no se aproveche del hecho de que ella debe de someterse a él. La única ocasión cuando la sumisión es probada es cuando están en desacuerdo. Si la esposa se somete a su marido cuando únicamente ella está de acuerdo en las decisiones que él toma, eso no es sumisión. La sujeción de la esposa hacia su marido es parte de la vida cristiana. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia del marido, sus dones o su capacidad. Tiene que ver con darle la honra a Dios. Esposas, ¿saben a lo que finalmente todo esto se reduce? Se reduce a que la mujer debe de tener un cuidado especial al escoger a su marido. En lugar de buscar a un hombre que sea atractivo, que esté bien económicamente, que sea romántico, debe de buscar primero a un hombre al que ella pueda respetar. Recuerden que lo que Pablo nos está explicando no es la expectativa del hombre en el matrimonio, es la expectativa de Dios en el matrimonio. Mientras me preparaba para esta prédica, leí un artículo de un evangelista británico que se llama George Campbell. Y contó la historia de esta mujer cristiana que era hermosa. Y cuando ya ella estaba mayor, él le preguntó por qué nunca se había casado. ¿Y saben qué fue la contestación de ella? Ella le dijo, nunca encontré un hombre que me pudiera dominar. Y Campbell escribió, ella tiene la idea correcta. Ella se dio cuenta de que nunca conoció un hombre al cual ella pudiera respetar lo suficiente como para poder decirle, yo me someteré a ti como parte de mi obediencia cristiana. Iglesia, Dios sabe que el mandato que dio en el verso 22 es difícil de comprender y de llevar a cabo. Y a pesar de que Él no tiene que darnos explicaciones por las razones de sus mandatos, es lo suficientemente amable y generoso con nosotros y quiere hacernos parte de su plan. No solo para que ciegamente lo obedezcamos, sino para que también entendamos su propósito. Y por eso, en los versos 23 y 24, Él nos dice,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En el verso 22, Pablo nos explicó que la primera razón para que las esposas se sometan a sus esposos es por obediencia cristiana. Ahora Pablo nos explica que la segunda razón es debido a que el esposo es la cabeza de la mujer. ¿Qué significa ser cabeza de la mujer? En la siguiente explicación vamos a ver que la razón para esto no es por machismo, ni mucho menos por antojo del hombre, sino porque es un mandato bíblico y viene de parte de Dios. Ser la cabeza de la mujer significa que el marido tiene la responsabilidad y la autoridad para dirigir el matrimonio. Y es a quien al fin de cuentas Dios le va a rendir cuentas sobre su matrimonio. La razón bíblica para Dios otorgarle esta autoridad al hombre se remonta al hecho de que el hombre fue creado primero que la mujer, de manera que hay una prioridad natural para el hombre. La Biblia también enfatiza que la mujer fue hecha y sacada del hombre. ¿Y cuál es la importancia de eso? Es demostrar que la mujer tiene una conexión con el hombre, y la conexión es que ella fue destinada a ser ayuda idónea para él. Este pasaje deja bien claro el punto de que Dios creó primero al hombre y luego le dio responsabilidad sobre Eva. Y cuando en Génesis Dios determinó los roles para cada uno y estableció que el hombre sería la cabeza de la mujer, lo hizo antes de la caída del hombre. Por eso es que en el mundo occidental, aunque ya no tanto, cuando una pareja se casa, la mujer renuncia a su apellido y toma el de su esposo. De manera que la tercera razón para que la mujer se someta al marido está en esos mismos versos 23 y 24, cuando dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo su Salvador. El punto que Pablo hace aquí es bien sencillo y está bien claro. Nosotros tenemos un modelo para la relación en el matrimonio, y el modelo es la relación de Jesús y su iglesia. Y de la misma manera que no es cuestionada la autoridad de Jesús en la iglesia, la autoridad del hombre en la relación matrimonial tampoco debe serlo. Y la pregunta que se pueden estar haciendo es la siguiente: ok, Pedro, hasta aquí creo entenderlo. Y también puedo comprender que Cristo es el Salvador de la iglesia porque Él murió por ella. Pero ¿cómo es que el marido puede ser el Salvador de la mujer? Pues esa misma pregunta me la hice yo. Y la contestación es la siguiente. Pablo se estaba basando en la idea de que la esposa debe de ser preservada, guardada y protegida por su marido, de la misma forma que Jesús lo hace con su iglesia. Y debemos de tomar en cuenta que cuando Pablo habla sobre el matrimonio, él se refiere al matrimonio como si fuera un solo cuerpo. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo funciona fuera de la autoridad de la cabeza? Si el cuerpo funciona independientemente y no bajo la sumisión de la cabeza, lo que tenemos es una persona que está bien desorientada. Como por ejemplo, si la cabeza le dice al cuerpo: toma este martillo para clavar un clavo, y el cuerpo le dice: no, yo voy a usar el martillo para golpear tu dedo. Tenemos entonces una situación bien complicada. Por eso la idea que Pablo quiere expresar aquí es que la acción que se vaya a tomar debe de estar bien coordinada por la cabeza, o sea, por el marido. Antes de entrar en la parte de lo que Dios le dice al marido, no quiero pasar por alto lo último que Dios le dice a la esposa en el verso 24, y es lo siguiente. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. ¿Qué Dios quiere decir con que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo? Yo cualificaría esa contestación diciendo: en todo bajo los límites normales de una situación humana. Si el esposo dice a su esposa que peque,
ella está automáticamente liberada de su obligación de someterse. Si el marido está médicamente incapacitado y es físicamente abusivo y pone en peligro la autoridad de su esposa y de sus hijos, también ella debe de ser liberada de su obligación a someterse. En adición, yo diría también que la mujer debe someterse a su marido cuando no debe someterse a su marido cuando él ha violado el vínculo matrimonial cometiendo adulterio. De igual manera sucede cuando el esposo es un alcohólico o un usuario de droga. Y si nos ponemos a pensar, yo creo que los problemas más comunes en el matrimonio para que la mujer no se someta a su marido no caen bajo esas circunstancias. Yo creo que algunos de nosotros, los varones, en ocasiones, hemos llevado a las mujeres al extremo de que pequen, al hacerle más fácil de la cuenta, al hacerle más difícil de la cuenta la obligación a someterse. Y en otras ocasiones ha sido porque las mujeres no han aceptado ni comprendido que la obligación a someterse es un mandato de Dios. Por eso debemos orar, pidiendo que como esposos recibamos más gracia de Dios para ser el tipo de marido con el cual nuestra esposa se sienta a gusto someterse. Y también debemos de orar para que la mujer que no comprenda por rebeldía o por ignorancia que se debe someter a su marido, Dios la fortalezca en la batalla espiritual que ella debe de estar librando. Bueno, habiendo hablado suficiente ya de la responsabilidad de la mujer en el matrimonio, ahora veremos lo que Pablo le dice a los maridos. Verso 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Les voy a pedir a los varones que por favor, a los varones casados, bueno, y a los que no están casados también, abran sus oídos. En estos versos se ve claro que la intención de la sumisión de la mujer en el matrimonio no es para excusar al marido que se porta como un tirano con su esposa. Ningún marido tiene el derecho de decir que es la cabeza de su esposa si no la ama. Y su liderazgo. Y su liderazgo debe de estar basado en amor. Por eso es que comienza el verso diciendo, marido, amen a sus esposas. Pablo usa la palabra griega ágape y su significado tiene que ver más con la mente que con las emociones. Amor ágape no tiene que ver con los sentimientos, sino con las decisiones. Es mejor definido como un amor sacrificial que tiene mucho que ver con la negación propia por el bien de la otra persona. Es un amor tan grande que puede darse a los que no son amables o poco atractivos. Es un amor que ama, aun cuando es rechazado. Es el amor que da a la persona porque ama, sin esperar nada a cambio. Quedó. Gracias, papá Dios. Cuando llegué a esta parte, comprendí que Pablo no escribió esto para meramente decirnos, maridos, sean buenos con sus esposas. Él lo escribió para decirnos, y escuchen bien, maridos, practiquen continuamente la negación a sí mismos por el bien de sus esposas. Se los voy a repetir. Maridos, practiquen continuamente la negación a sí mismos por el bien de sus esposas. ¿Con qué motivo Pablo nos dice esto? Pues el verso 26 nos lo explica. El verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Lo que Pablo nos dice aquí debe ser el ejemplo y el estándar del amor que debe de sentir un marido cristiano
hacia su esposa. ¿Cómo debo de amarla y cómo debo de sacrificarme por ella? De la misma forma que Jesús amó sacrificadamente a su iglesia. Esto nos demuestra que el matrimonio sin amor no le agrada a Dios y no cumple el propósito para el cual fue instituido. Por eso fue que Dios en Apocalipsis reprendió a la iglesia en Éfeso, diciéndole que se habían olvidado de su primer amor. Jesús nunca amó a su iglesia por lo que ella tiene. Jesús nunca amó a su iglesia por lo que ella es, ni por lo que pueda obtener a través de ella o con ella. Jesús ama a su iglesia. Jesús ama a su iglesia por lo que Él le va a dar a ella. A los esposos que están aquí les hago una pregunta. ¿Amas así a tu esposa? ¿La amas por lo que ella es y no por lo que ella te pueda dar? ¿La amas cuando ella interrumpe tu partido preferido de fútbol para que la ayudes con algo relacionado a tus hijos? ¿La amas igual que antes de haber perdido la figura esbelta que tenía cuando dio a luz? ¿La amas así a pesar de los años que se le vinieron encima por causa de una enfermedad que ahora tiene? El llamado de Dios para nuestras esposas debe ser que la amemos a pesar de, y ustedes llenen el blanco. La palabra de Dios nos explica y garantiza que el amor de Jesús es el amor más grande que jamás haya existido. Y así es el amor que nosotros debemos imitar hacia nuestras esposas. Y cuando dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, es obvio que nosotros como maridos no podemos limpiar espiritualmente a nuestras esposas de la misma manera que Jesús limpia a su iglesia. Pero un marido puede cuidar la salud espiritual de su esposa siendo el sacerdote de su hogar y ayudándola a mantenerla limpia delante del Señor. Y cuando dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga. Lo que le está diciendo es que de la misma forma que la iglesia tiene un maravilloso futuro con Jesús, el futuro de la pareja en el matrimonio debe de ser igual de maravilloso. En estos versos vemos que Pablo entrelaza la idea de la unión de Jesús con la iglesia, con la esposa y su marido en el matrimonio. Y para enfatizar lo importante que debe ser la esposa para su marido, Pablo le dice a los esposos, verso 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su propio cuerpo. La idea que Pablo quiere presentarle al marido es que en el matrimonio ya no son dos, sino solamente uno. Por lo tanto, para tener éxito en el matrimonio, el hombre debe de comprender este concepto de unidad. Pablo enfatiza el concepto de que un hombre debe de amar a su esposa como a sí mismo, porque de la misma forma que es imposible que yo me despegue de una parte de mi cuerpo, de igual forma no debemos despegarnos de nuestras esposas. Ella siempre será parte de nosotros. Y como parte de mi cuerpo, si la descuido a ella, me estoy descuidando a mí mismo. Y por eso, yo como esposo, no debo de aislarme
ni buscar hacer actividades donde ella no esté incluida, porque tarde o temprano le estaré haciendo un daño a ella. Y al hacerle un daño a ella, me lo voy a estar haciendo yo también. El grupo de adoración puede comenzar a subir. Cualquier hombre en sus cabales quiere cuidar a su propia carne y sabe que si no lo hace, sufrirá por ello. Por lo tanto, debe de cuidar y sustentar a su esposa porque ella es parte de él. De la misma forma que la unidad juega un papel importante en la relación de Jesús y su pueblo, igual de importante es la relación del marido con su esposa. Por eso es que Pablo termina el capítulo diciendo, verso 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Lo que Pablo nos está diciendo en el verso 31 es que para que haya una unidad en el matrimonio, debe de haber un despego de la asociación pasada con nuestros padres y una adherencia a nuestro cónyuge, de forma tal que al unirnos física y espiritualmente, seamos fundidos en una sola carne. Pablo también nos dice que de la misma forma que andan hablando, que estaba incompleto, Pablo nos dice que de la misma forma que Adán estaba incompleto sin Eva, y ella hace su plenitud completando lo que le faltaba a él, exactamente igual hace la iglesia para Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Si fuéramos a resumir esta parte del mensaje de Pablo, yo lo haría de la siguiente forma. Marido, entiende que tú y tu esposa son uno. Esposa, entiende que el matrimonio es una unidad y la cabeza es tu marido. Yo no quiero terminar sin decirles algo. Quizás ustedes lo notaron. Y es que mientras yo predicaba en esta mañana, yo me identifiqué con situaciones que hice en el pasado y que Pablo nos exhorta a no hacer en nuestra vida matrimonial. Si por casualidad alguien, al igual que yo, se identificó con algo similar, le quiero decir que el amor de Dios por nosotros es tan grande y tan grande que al Jesús morir en la cruz, no se quedó pecado alguno que Dios no pudiera perdonar. Y si en verdad estamos en Cristo, el Espíritu de Dios va a cambiar nuestro caminar y nos va a dar la luz que necesitamos para que salgamos de la oscuridad y caminemos viendo el camino que el mismo Dios quiere que andemos. Hay veces muchas veces que nosotros llevamos los fracasos y dolores en los hombros. Pero yo quiero que sepas que solamente el poder y el amor de Dios es el que puede hacer que ese dolor ya no sea una carga para ti y se convierta solamente en un recordatorio de donde tú estuviste y donde ya jamás quieres regresar. Por eso le pido a Dios que le brinde a todos los que están casados la sabiduría y la visión bíblica para que puedan vivir como esposos y esposas cristianos y puedan enfatizar en sus vidas matrimoniales
en sus vidas matrimoniales los principios esenciales que Pablo nos ha enseñado aquí hoy. Y para los que no están casados, los exhorto a que le pidan a Dios sabiduría para que los capacite, no solo para que consigan una buena pareja cristiana, que sea merecedora de ustedes para casarse, sino para que también puedan establecer desde el principio de su relación el entendimiento de los valores cristianos que Pablo nos ha hablado aquí. Que Dios los bendiga.